Hola chicos, ¿cómo andan? En este video vamos a continuar con la unidad 4 y lo que vamos a hacer en específico en esta unidad es ver diferentes tipos de afecciones genéticas y ver su herencia, ¿sí? Vamos a ver enfermedades genéticas y cómo se heredan estas patologías y vamos a ver diferentes tipos de enfermedades. Así que, bueno, eso es lo que vamos a hacer en esta parte de la unidad 4. Vamos a repasar o ver por primera vez algunos conceptitos que son muy importantes, que le van a ayudar para seguir la clase y también para poder leer el manualcito que ustedes tienen en la plataforma, ¿sí? El resumen que van a tener en la plataforma. Bueno, primero lo que vamos a mencionar es el concepto de mutación, ¿sí? Una mutación es una alteración en la secuencia de nucleótidos del genoma de un organismo. Fíjense que acá en la derecha ustedes tienen unos ejemplos de mutaciones. Fíjense que la primera cadena de ADN de este organismo X, ¿sí? La cadena normal es esta primera, ¿sí? Después fíjense que hubo una mutación, surgió una mutación y cambió esta adenina, ¿sí? En el cursor de la secuencia normal por una citosina, ¿sí? Por un error que hubo seguramente cuando se sintetizó esta cadena o pudo haber sido el efecto de un mutágeno, ¿sí? No importa, lo que se generó fue un cambio en la secuencia de nucleótidos de esta cadena, ¿sí? No solamente pueden haber sustituciones, sino pueden haber adiciones de bases. Fíjense acá se agregaron dos nucleótidos de guanina a la cadena, o puede haber una supresión o una delesión de nucleótidos, como el último ejemplo que tienen acá, que en este caso se eliminó el nucleótido de la adenina, ¿sí? Que estábamos mencionando. Bueno, eso con respecto a las mutaciones. Simplemente son alteraciones o cambios en la secuencia de nucleótidos del genoma de un organismo, ¿sí? Las mutaciones pueden ser de varios tipos. Nosotros en esta unidad vamos a analizar dos. Las mutaciones somáticas, que son justamente mutaciones en células somáticas y no son heredables. Y por otro lado vamos a ver las mutaciones de la línea germinal, que son justamente mutaciones en esta línea y pueden transmitirse a los descendientes a través de las células reproductivas, ¿sí? Estas mutaciones pueden formar parte de los gametos y de esa forma van a poder heredarse a los descendientes. Bueno, otros conceptitos antes de arrancar la unidad de afecciones genéticas, ¿sí? Primero definamos qué es una enfermedad congénita. Una enfermedad congénita es una afección que se presenta desde el nacimiento, independientemente de su causa, ¿sí? Es decir, que puede ser una enfermedad genética, puede haber sido un trastorno adquirido durante el desarrollo embrionario, no importa. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que es una afección que se presenta desde el nacimiento. Enfermedad o trastorno genético. ¿Qué es esto? Es una afección patológica causada por una alteración o mutación del genoma y esta puede ser hereditaria o no. Si es hereditaria es porque justamente lo mencionamos anteriormente. Hubo una mutación en el desarrollo en la línea germinal de ese organismo, ¿sí? Lo que va a provocar que esos gametos puedan tener la mutación y así pasarla a los descendientes. Penetrancia de una mutación causante de enfermedad. Es la proporción de individuos con la mutación que presentan síntomas clínicos entre todos los individuos con dicha mutación, ¿sí? Es decir, que lo que acá vamos a ver va a ser un porcentaje en una población, ¿sí? De las personas que tienen esa mutación, ¿sí? Una mutación que es causante de una enfermedad genética, ¿sí? Y lo que vamos a ver es si verdaderamente son sintomáticos, ¿sí? Es decir, que tienen los síntomas, es decir, que sufren la enfermedad. Bien, entonces, una penetrancia completa significa que
una enfermedad con penetrancia completa significa que todos los individuos que posean una mutación que causa la enfermedad van a tener los síntomas clínicos de la enfermedad, ¿sí? Tiene una penetrancia completa o penetrancia del 100%, ¿sí? Por ejemplo, la neurofibromatosis de tipo 1. Todas las personas que tengan una mutación, ¿sí?, en los genes que van a desencadenar la neurofibromatosis de tipo 1 van a ser enfermos, ¿sí? Por otro lado, la penetrancia incompleta o reducida, justamente lo que vamos a analizar acá es que en una enfermedad, ¿sí?, vamos a tener una enfermedad genética, vamos a tener unas mutaciones que van a ser la causa de esa enfermedad genética, pero no todas las personas que posean este alelo mutante van a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Por eso se dice que esa enfermedad genética posee una penetrancia incompleta o reducida. Por ejemplo, mutaciones en el gen de BRCA1, ¿sí?, que es causante de un tipo de cáncer de mama, tiene una penetrancia del 80%. Es decir, que las mujeres con una mutación en este gen tienen un riesgo aproximado del 80% de desarrollar cáncer de mama. No es una relación 1-1, entonces, en este caso, entre tener la mutación y tener la enfermedad, ¿sí? Otro conceptito, y este es el último conceptito que vamos a ver, y nos metemos ya en tema de la unidad, es definir qué es un portador, ¿sí? Un portador es un individuo heterocigoto que heredó un alelo recesivo para un trastorno genético, pero que no muestra los síntomas de dicho trastorno, ¿sí? Es decir que, justamente, esta persona tiene una información genética para un trastorno genético, pero no la va a expresar porque posee está codificada la información en un alelo recesivo. Como nosotros vimos en la unidad anterior, el alelo dominante, valga la redundancia, domina sobre el alelo recesivo, entonces no se va a expresar la enfermedad. Sin embargo, esta persona, este portador, sí puede hacer que ese alelo recesivo que posee esa información para genética, para un trastorno genético, sí puede ser heredable, porque la tiene la información, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, ¿sí? Bueno, vamos entonces a empezar con la unidad y vamos a meternos en la primera enfermedad genética, ¿sí? Y vamos a hablar sobre la herencia autosómica dominante. En este caso, el gen en cuestión se localiza en uno de los cromosomas no sexuales, ¿sí? Por eso el nombre de autosómica, ¿sí? Y por otra parte, dominante, ¿por qué? Porque una sola copia de la mutación relacionada con la enfermedad ya es suficiente para causar dicha patología, ¿sí? Y este es un patrón de herencia característico de algunas enfermedades congénitas. Veamos un ejemplo. En la enfermedad de Huntington, ¿sí?, que la vamos a ver con más detalle adelante, por lo general, hay la pareja, ¿sí?, que va a dar descendencia, está conformada por un individuo heterocigoto, ¿sí?, y un individuo normal. Fíjense que el individuo heterocigoto, que en este caso es el padre, está afectado por la enfermedad, ¿sí?, mientras que está afectado porque justamente el alelo mutado que codifica para la enfermedad es dominante, ¿sí? Mientras que la madre, en este caso, no está afectada y es un individuo normal con alelos recesivos, ¿sí? Fíjense que en la descendencia, entonces, todo, como ya lo hemos visto en la unidad, en esta misma unidad, pero en la primera parte, vamos a ver que hay una probabilidad del 50% de que los hijos posean
el rasgo que codifica para la enfermedad, ¿sí? El rasgo de la patología, ¿sí? Fíjense que como este individuo es heterocigoto, el 50% de los hijos van a heredar el cromosoma que posee el gen mutado, que es el celestito que tienen acá, ¿sí? Y van a ser niños enfermos, ¿sí? Ambos sexos tienen la misma probabilidad de transmitir el fenotipo como de recibirlo. ¿Por qué? Porque este gen se ubica en un cromosoma autosómico, ¿sí? Bien. Vayamos a otro tipo de enfermedad hereditaria o enfermedad genética. En este caso, la enfermedad hereditaria posee una herencia autosómica recesiva. Hagamos el mismo análisis que hicimos anteriormente. En este caso, el gen en cuestión se localiza en uno de los cromosomas no sexuales, del 1 al 22, ¿sí? Y como es recesivo, el patrón de herencia, ¿sí? Se necesitan que ambas copias del gen en cuestión estén alteradas o mutadas para que se produzca la enfermedad, ¿sí? Por lo general, en este tipo de enfermedades, los individuos, la pareja que va a tener descendencia, son ambos heterocigotos, ¿sí? Es decir, que van a ser portadores. Acá entra el concepto de portador, ¿sí? Fíjense que van a ser portadores porque si bien son individuos que no tienen la enfermedad, no son enfermos, sí tienen la información que codifica para la patología, ¿sí? El tema es que no se expresa porque está codificado esta enfermedad en un alelo recesivo, ¿sí? Entonces fijémonos cómo es la descendencia de padres heterocigotos, ¿sí? De portadores. Fíjense, los padres son asintomáticos, pero poseen alelos mutantes, ¿sí? El riesgo de tener un hijo con la enfermedad es del 25%. Fíjense, acá, acá, este chico, acá, pintado de violetita, heredó los dos cromosomas en donde estaba el gen mutado. Heredó un cromosoma del padre y heredó el otro cromosoma de la madre, y así esta persona va a ser homocigota y homocigota recesiva con el alelo recesivo que codifica para la enfermedad. Entonces este niño va a ser enfermo, ¿sí? Un 50% de los hijos va a ser heterocigoto, es decir, que van a ser portadores, pero van a ser sanos. Mientras que un 25%, un cuarto de la descendencia, va a ser completamente sana, ¿sí? Y va a tener los dos alelos sanos de los padres, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de enfermedad con herencia autosómica recesiva es la fibrosis quística, que ustedes van a tener en el resumen, ustedes van a tener un apartado en donde van a adentrarse en la fibrosis quística. Nosotros vamos a ver más adelante otro ejemplo de herencia autosómica recesiva con un poquitito más de detalle, ¿sí? Bueno, sigamos. Hay enfermedades en donde está codificada la patología en uno de los cromosomas sexuales, ¿sí? El tipo de patrón más común son las enfermedades que tienen un patrón de herencia ligada al cromosoma X, ¿sí? Es decir, que el gen en cuestión se localiza en el cromosoma sexual X. Y este es un tipo de herencia no mendeliana, como vamos a ver ahora, ¿sí? Los hombres poseen una sola copia de los genes del cromosoma X, ¿sí? Y ahí está la cuestión de por qué esto no es una herencia mendeliana, ¿sí? Fíjense acá en el cuadrito. En el gen, hay un gen en el cromosoma X que cuando se muta genera una enfermedad, ¿sí? Fíjense que el hombre solamente
solamente tiene una sola copia de ese gen. Porque no tiene dos cromosomas X, sino que tiene uno solo y tiene un cromosoma Y, ¿sí? En donde no está el gen. Y fíjense que la madre, que en este caso es una madre portadora, que no está afectada por la enfermedad, pero sí posee la información para codificar la enfermedad, ¿sí? Para expresar, digo, la enfermedad, fíjense que tiene un cromosoma normal y tiene un cromosoma alterado porque justamente tiene el alelo recesivo ligado a ese cromosoma, ¿sí? Entonces fíjense ahora cómo va a ser la descendencia. Va a ser una descendencia rara porque no va a seguir la herencia mendeliana. Veamos. Acá los hijos van a tener un 50% de padecer el trastorno, ¿sí? Mientras que las hijas no van a ser enfermas, no van a tener chance de ser enfermas, por lo general, ¿no? ¿Sí? Hay casos en los que sí son enfermas cuando son heterocigotos, pero no es lo general, ¿sí? No es lo que sucede en la mayoría de los casos. Y fíjense que entonces el 50% de las hijas, si bien no van a padecer la enfermedad, van a ser portadoras, ¿sí? Acá hay una distinción entre los sexos de los hijos. Entonces, si el niño o el hijo recibió un cromosoma X normal, no va a estar afectado. Ahora, si el hijo recibió el cromosoma X con el alelo recesivo que codifica para la enfermedad, sí va a estar afectado, ¿sí? Que es acá el muchachito que tienen acá de rosadito, ¿sí? Con las mujeres pasa una situación diferente. Pueden heredar dos cromosomas X, uno de la madre y otro del padre. Entonces, fíjense que la hija no afectada, ¿sí? Va a tener ambos cromosomas con los alelos normales, ¿sí? Va a tener un par de alelos normales, mientras que la hija portadora, uno de los cromosomas es normal y el otro cromosoma va a tener el alelo mutado, pero no se va a expresar porque es un alelo recesivo, ¿sí? Un ejemplo de este tipo de trastornos ligados al cromosoma X es la hemofilia, ¿sí? Bien, perfecto. Sigamos con otro tipo, entonces, de herencia. Bueno, antes de pasar a otro tipo de enfermedades, hagamos el cuadro de Punnett, y esto está bueno para que ustedes lo tengan en la cabeza y seguramente van a tener algún tipo de ejercicio así en el trabajo práctico, muy simple para que se den cuenta de las proporciones genotípicas, y fenotípicas de la descendencia. Sigamos con el ejemplo anterior en donde tenemos un padre que no está afectado, ¿sí? Y una madre portadora. Fíjense, nosotros vamos a poner los cromosomas X e Y. Esto no lo hemos visto en la clase anterior porque no hemos visto justamente los cromosomas sexuales en la herencia, ¿sí? Ahora sí lo vamos a ver justamente porque estamos viendo este tipo de enfermedades. Entonces, veamos cómo se realiza. Ponemos el genotipo de uno de los padres arriba, ¿sí? Del cuadro, en este caso es el padre, ¿sí? Y le vamos a poner con la letra H mayúscula, ¿sí? Porque acá estamos viendo un caso de hemofilia, ¿sí? Entonces vamos a poner con H mayúscula, porque es el alelo dominante, en la X del padre, porque es un padre no afectado, ¿sí? Fíjense que los gametos del padre van a ser de dos tipos. Un tipo va a tener el cromosoma X y otro tipo va a tener el cromosoma Y, ¿sí? Mientras tanto, la madre portadora, ¿sí? Va a tener dos cromosomas X. Uno va a ser el alelo dominante con H mayúscula y el otro va a contener el alelo recesivo y lo vamos a identificar con la H minúscula, como lo hemos estado haciendo en los otros tipos de ejercicios de herencia mendeliana, ¿sí? Entonces, la madre portadora va a tener dos tipos de gametos o gametas, ¿sí? Vamos a tener una gameta
con el cromosoma X con el alelo dominante, y vamos a tener otro tipo de gameta con el cromosoma X con el alelo recesivo. Entonces, al hacer el cuadro de Punnett, vamos a ir bajando entonces los cromosomas primero, perdón, los gametos primero del padre en la primera columna, después lo hacemos con la segunda columna, y luego completamos las filas con los gametos de la madre, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver que todas las hijas no van a ser afectadas, ¿sí? Porque, o van a ser niñas con los cromosomas X, los dos cromosomas X con el alelo normal, o van a ser heterocigotas, pero el alelo normal va a ser el dominante, entonces no va a expresarse la enfermedad. Y con los hijos pasa, como dijimos anteriormente, algo distinto, ¿sí? La mitad de los hijos no van a ser afectados, ¿sí? Porque van a recibir el cromosoma X normal. Sin embargo, aquellos hijos que hayan obtenido el cromosoma X con el alelo mutado, ahí sí van a sufrir la enfermedad y van a tener hemofilia, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, la distinción de fenotipo y genotipo que sucede en las enfermedades con una herencia ligada a un cromosoma, ¿sí? En este caso es el cromosoma X, y lo que vamos a ver ahora es van a ser los conceptos de enfermedades de herencia ligada al cromosoma Y, en donde, como se los está diciendo el nombre, el gen en cuestión que estamos analizando, que estamos estudiando, se localiza en el cromosoma sexual Y, ¿sí? Y también es una herencia no mendeliana, ¿sí? Solo afecta a los hombres, porque las mujeres no poseen cromosoma Y, es decir, que si va a haber algún afectado, va a ser los niños varones, ¿sí? Y van a tener el 100% de probabilidad de padecer el trastorno. Fíjense que el padre va a poder formar gametos de dos tipos, como vimos anteriormente. Los X, sigan el cursor acá, ¿sí? Va a poder formar los gametos que van a tener el cromosoma X, o va a tener gametos de tipo Y, ¿sí? Lo del X no va a suceder nada, pero sí el gameto Y es el que fecunda al óvulo, bueno, vamos a estar en problemas porque ahí es donde va a estar el gen mutado que va a causar la enfermedad, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber de nuevo es que solo se afectan los hombres y van a tener el 100% de probabilidades de padecer el trastorno. Y el cromosoma Y, hay que decir que es el más pequeño de todos los cromosomas y el que contiene menos información genética, ¿sí? Entonces, este tipo de enfermedades son muy, muy poco habituales, y ¿sí? Y se relaciona con trastornos de infertilidad, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, ya pasamos varios tipos de enfermedades con ligamentos, perdón, ligamentos a cromosomas sexuales o a cromosomas autosómicos, ¿sí? Es decir, vimos siempre cromosomas que se encuentran en el núcleo, ¿sí? Ya sea autosómicos o cromosomas sexuales, siempre hemos estado hablando de cromosomas que se encuentran en el núcleo. Ahora, también hay enfermedades genéticas mitocondriales, ¿sí? Y estas enfermedades genéticas son afecciones causadas por mutaciones dañinas en el genoma mitocondrial, ¿sí? Y el ADN mitocondrial, que se puede abreviar como mtADN, se hereda de forma particular y también es una herencia no mendeliana. Y es una herencia en específico, es una herencia materna, ¿sí? Fíjense que en el ADN nuclear
el ADN nuclear se hereda de todos los ancestros, ¿sí? ¿Sí? De los cromosomas, como hemos estado viendo, de todos los ancestros, ¿sí? Sin embargo, en el ADN mitocondrial pasa algo totalmente distinto, ¿sí? Se hereda de un solo linaje, y es el linaje materno. Y en la mayoría de los organismos multicelulares, el ADN mitocondrial se hereda de la madre, y es el caso del ser humano. Fíjense, fíjense que acá como en este paralelogramo rosado que vemos acá en el esquemita, vemos que una mujer tiene un hijo con un hombre, y las mitocondrias de la mujer son pasadas a una hija, ¿sí? Y esa hija va a tener un hijo con otro hombre y va a pasar sus mitocondrias, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se realiza esto, pero va a pasar sus mitocondrias o el ADN mitocondrial a su hija, y así sucesivamente. Ahora, fíjense que solamente las mitocondrias se pasan por una herencia materna, ¿sí? Fíjense que acá, por ejemplo, en las otras parejitas, acá tenemos una pareja de una mujer con un hombre que, en vez de tener una hija, tuvo un hijo, ¿sí? Un varón. El varón va a tener las mitocondrias de la madre, pero no va a pasar sus mitocondrias a su descendencia. La que va a pasar las mitocondrias a la descendencia es la mujer, ¿sí? Por eso se dice que es una herencia materna. Las mitocondrias y esto tiene una explicación, ¿sí? Las mitocondrias del espermatozoide son degradadas luego de la fecundación, ¿sí? Fíjense que tenemos acá un óvulo en donde tenemos el ADN nuclear y tenemos varias mitocondrias. Y acá tenemos el espermatozoide, en donde también tenemos el ADN nuclear y tenemos las mitocondrias. Y luego, cuando se realiza la fecundación, se van a degradar, ¿sí?, todas las mitocondrias del espermatozoide. Entonces solo el óvulo contribuye con mitocondrias y ADN mitocondrial al cigoto, ¿sí? Esa es la explicación de por qué hay una herencia materna cuando estamos hablando del ADN mitocondrial, ¿sí? Para poder entender un poquitito más de este tema, tenemos que mencionar algunas características del genoma mitocondrial muy importantes. Una es que, como ustedes ven acá en el dibujito, hay varias mitocondrias en una célula, ¿sí? Aproximadamente hay entre 2 y 10 mitocondrias por célula, aproximadamente, pero pueden ver cientos y miles de mitocondrias por células en realidad, ¿sí? Que es lo que sucede en el cigoto, ¿sí? En el cigoto se produce una amplificación enorme, una multiplicación gigantesca de mitocondrias, y puede tener miles de este tipo de orgánulos, ¿sí? Yo les dije entre 2 y 10 mitocondrias, eso ahí me equivoqué, en realidad cada mitocondria tiene entre 2 y 10 moléculas de ADN circular cada una, ¿sí? Hay decenas o cientos o miles de mitocondrias en una célula, ¿sí? Eso lo tienen escrito en en la, en el resumen, así que no se hagan problemas. Pero, de nuevo, pueden haber miles de mitocondrias en una célula, ¿sí? Entonces, bien, dicho esto, vamos a pasar al cuadrito y vamos a hablar del genoma mitocondrial y sus características. Fíjense, como ya hemos visto, que se ubica en las mitocondrias, no se ubica en el núcleo, y esto es importante porque las organelas se dividen de forma autónoma por fisión binaria, ¿sí? Tienen una división independiente del núcleo de la célula, ¿sí? Como vimos, cada mitocondria tiene una gran cantidad de copias de ADN mitocondrial, ¿sí? Una mitocondria tiene múltiples copias de su ADN, y una célula típica tiene muchas mitocondrias, ¿sí? Entonces hay una gran cantidad de ADN mitocondrial en una célula.
el ADN mitocondrial tiene una replicación independiente del genoma nuclear, y hay una segregación aleatoria, esto es muy importante y ya lo vamos a ver más adelante. Hay una segregación aleatoria durante la mitosis y la meiosis de las mitocondrias a las células hijas. Y, por supuesto, como ya lo hemos mencionado, es una herencia exclusivamente materna. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es explicar por qué la herencia mitocondrial es tan distintiva, ¿sí? Y esto se debe a tres características de las mitocondrias. Una es la segregación replicativa, como acabamos de mencionar, ¿sí? En donde podemos ver que las mitocondrias y los genes que portan se distribuyen de forma aleatoria a las células hijas durante la mitosis y la meiosis. Por ejemplo, fíjense acá, tenemos un ovocito, ¿sí? Y fíjense que cuando se fecunda el ovocito, se degradan las mitocondrias del espermatozoide y quedan nada más que las mitocondrias maternas, ¿sí? Fíjense que después cuando el óvulo empieza a dividirse, ¿sí? Empieza el desarrollo embrionario y se produce mitosis, ¿sí? Fíjense que las células hijas pueden heredar fracciones distintas de las mitocondrias que poseía el óvulo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, vamos al principio. Tenemos al óvulo, donde hay dos tipos distintos de mitocondrias, ¿sí? Tenemos las mitocondrias azules, que tienen un genoma, y las mitocondrias rosas, que tienen otro genoma, ¿sí? Fíjense que cuando se divide el óvulo, la segregación de las mitocondrias es aleatoria, es decir, que algunas células hijas van a tener más proporción de un tipo de mitocondrias con respecto a otros, e inclusive puede pasar, el escenario en donde una célula hereda solamente un solo tipo de mitocondrias, como es el caso acá de esta célula, ¿sí? Síganme acá el cursor, ¿sí? Bien, perfecto. Eso por un lado. Otra cuestión importante a tener en cuenta son los fenómenos de heteroplasmia y homoplasmia, ¿sí? Y vamos a definirlos ahora. ¿Qué es la homoplasmia? Es el fenómeno en el que una célula o individuo posee todas sus mitocondrias con el mismo genoma, mientras que la heteroplasmia es un fenómeno en el que una célula o individuo posee mitocondrias con diferentes genomas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá estas tres células. Fíjense, acá tenemos una célula en donde todas sus mitocondrias tienen un alelo mutado, ¿sí? Y van a ser todas rosaditas, ¿sí? Como las ven acá. Entonces, esta célula es una célula homoplásmica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene todas sus mitocondrias con un solo tipo de genoma. Mientras que estas dos células que tenemos acá, tenemos poblaciones con diferentes proporciones de mitocondrias con distinto genoma mitocondrial, ¿sí? Entonces estas células son heteroplásmicas, ¿sí? Y justamente tienen sus dos tipos de mitocondrias distintas, ¿sí? Y bueno, y la tercera característica que hace que la herencia mitocondrial sea distintiva es que justamente hay una herencia materna. Entonces, fíjense, analicemos este cuadrito acá que es muy importante. Tenemos un padre que posee una enfermedad mitocondrial, es decir, que tiene en sus mitocondrias alelos mutados que van a codificar, ¿sí? Para una enfermedad, ¿sí? Mientras que la mujer es sana. Cuando se produce la unión de estos dos individuos, los hijos no van a sufrir la enfermedad mitocondrial que sí sufre el padre. ¿Por qué? Porque las mitocondrias que estos hijos tienen, ¿sí? Provienen de la madre, no del padre. Entonces estos hijos no van a tener la enfermedad. Vayamos al otro escenario en donde el padre es sano y la madre es enferma, ¿sí?
y tiene todas las mitocondrias mutantes. Acá tenemos que hacer una distinción justamente en si la madre tiene homoplasmia o heteroplasmia. En este caso es una mujer que tiene homoplasmia, ¿sí? Es decir, que tiene todas sus mitocondrias con el alelo mutante que codifica para la enfermedad. Entonces, fíjense, de nuevo, como las mitocondrias nada más son heredadas por vía materna, los hijos, todos los hijos, van a tener la enfermedad, ¿sí? Asumiendo una penetrancia completa, ¿sí? Esto es, acá estamos viendo las cosas con un nivel explicativo, en un nivel explicativo, ¿sí? Estamos asumiendo muchas cosas, ¿sí? Pero estamos asumiendo en que esta mujer tiene homoplasmia, ¿sí? Y que la penetrancia de la enfermedad es del 100%, ¿sí? Esto es para que pueda ser explicativa la clase, ¿sí? Pero pueden haber escenarios en donde no suceda esto. Pero es para que ustedes tengan en cuenta cómo es la herencia materna, ¿sí? Y después, fíjense, tenemos el tercer escenario en donde una madre con la enfermedad se une con un hombre que no posee la enfermedad, que no importa porque sus mitocondrias no van a ser las que se van a heredar, lo que sí importa son las mitocondrias de la madre. Pero fíjense que esta mujer posee heteroplasmia, es decir que en sus células van a haber dos tipos de mitocondrias, algunas van a tener el alelo mutado y otras no. Entonces, ¿qué va a pasar con la descendencia? Y bueno, ahí los hijos pueden o no tener la enfermedad y la gravedad puede variar, ¿sí? Es decir que acá lo que importa es que, o lo que sucede, es que aquellos individuos en donde tengan mitocondrias, un gran porcentaje de mitocondrias mutadas en sus células, van a tener más probabilidad de desarrollar la enfermedad, mientras que los hijos que tengan en sus células una menor cantidad de mitocondrias mutadas, tienen la posibilidad de sufrir una enfermedad más leve o, en algunos casos, directamente de no sufrir la enfermedad, ¿sí? Y bueno, ¿cómo explicamos esto? Fíjense que, o sea, ¿cómo explicamos que algunos hijos pueden o no tener la enfermedad? Bueno, fíjense que durante la ovogénesis se produce un fenómeno muy importante para entender la herencia mitocondrial, ¿sí? Que es el efecto de cuello de botella genético mitocondrial, ¿sí? ¿Qué sucede acá? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Fíjense que nosotros, por ejemplo, tenemos, a ver, una ovogonia, ¿sí? Podemos tener una ovogonia de este estilo. Síganme el cursor, ¿sí? Esta ovogonia lo que va a sufrir va a sufrir mitosis y luego va a sufrir meiosis para después luego generar en última instancia el ovocito secundario, ¿sí? Bueno, en ese proceso lo que sucede es que la gran mayoría de las mitocondrias maternas son degradadas aleatoriamente junto con su ADN, ¿sí? Es decir que esta ovogonia acá lo que primero va a suceder es que se van a destruir la gran mayoría de las mitocondrias. Y luego, lo que sucede es que las mitocondrias sobrevivientes se multiplican en gran número. ¿Qué es lo que genera eso? Bueno, que las células que se van a formar, las células hijas que se van a formar, en este caso los ovocitos secundarios, van a tener porcentajes de mitocondrias mutadas con respecto a las no mutadas, es decir, a las normales, distinto a las células madres, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, a partir de esta célula, de esta ovogonia, supongamos, en donde la mitad de las mitocondrias están mutadas y la otra mitad no, al producirse este efecto de cuello de botella, se van a producir células hijas, perdón, en donde vamos a tener distintos niveles o células con diferentes porcentajes de mitocondrias, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en la célula que tenemos acá a la izquierda, va a haber un nivel bajo de
de mutación del ADN mitocondrial, ¿sí? Porque fíjense que solamente se heredó, en este caso, una sola mitocondria. Acá vamos a tener otra célula con un escenario distinto, en donde va a ser bastante similar a la ovogonia que le dio origen, ¿sí? En donde la mitad de las mitocondrias van a tener el alelo mutado. Y en un tercer caso, ¿sí? Vamos a tener una célula en donde hay un gran porcentaje de mitocondrias mutadas, ¿sí? Fíjense cómo a partir de una célula, a partir de una célula que tiene una determinada concentración de mitocondrias normales o mutadas, al sufrir justamente los procesos de mitosis y meiosis por la segregación aleatoria de las mitocondrias, y este efecto de cuello de botella que sucede también en estos procesos, se van a generar células hijas con diferentes porcentajes de mitocondrias mutadas en sus células, ¿sí? Bueno, acá tenemos más o menos un resumen de lo que acabamos de explicar. Fíjense que la presencia del cuello de botella puede dar lugar a ovocitos que contienen niveles muy diferentes de heteroplasmia en comparación con los niveles de la madre. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, una célula germinal primordial, o puede ser también una ovogonia, pero fíjense que cuando se produce el cuello de botella, supongamos cuando se produce el cuello de botella, se van a degradar todas, la gran mayoría, perdón, de las mitocondrias, y solo un grupito chico de mitocondrias van a poder sobrevivir. En el esquema que ustedes tienen acá, en los circulitos estos que tienen acá delimitando mitocondrias, van a ser justamente esas mitocondrias que van a sobrevivir y que luego se van a multiplicar. Y dependiendo de cuáles son esas mitocondrias, vamos a tener en última instancia diferentes niveles de mitocondrias mutadas con respecto a las mitocondrias normales, ¿sí? Fíjense, acá tenemos en la primera célula, vamos a tener un gran porcentaje de las mitocondrias mutadas, entonces va a haber un gran porcentaje o una gran probabilidad de que el individuo que se forme a partir de esta célula esté afectado por la enfermedad, ¿sí? Y que lo más probable es que sea grave, ¿sí? Mientras que acá, en este individuo que se formó a partir de esta célula, ¿sí? Como tenemos una relación más o menos equitativa entre mitocondrias afectadas y las no afectadas, puede que tenga la enfermedad, pero con síntomas más leves, mientras que si hay un bajo nivel de mutación en las células, como puede ser el caso que tenemos acá abajo, el organismo que se forme a partir de este ovocito, lo más probable es que no posea la enfermedad, ¿sí? Porque la gran mayoría de sus mitocondrias son normales, ¿sí? Y lo que les estaba diciendo, entonces, justamente es lo que ustedes ven acá en este esquemita. Entonces, a mayor proporción de copias de ADN mitocondrial mutante, mayor probabilidad de sufrir una enfermedad más grave, ¿sí? Y acá, en este esquemita, que ya lo vimos anteriormente, les puse unos ejemplos de enfermedades mitocondriales. Un ejemplo de enfermedad mitocondrial que se deba a una homoplasmia es la neuropatía óptica hereditaria de Leber, ¿sí? Y una enfermedad mitocondrial que se debe a una heteroplasmia es el síndrome de Pearson, ¿sí? La neuropatía óptica hereditaria de Leber produce ceguera, ¿sí? En distintos niveles, mientras que el síndrome de Pearson tiene varios, varios síntomas, y uno de ellos es uno de esos síntomas es que el páncreas exócrino está afectado, ¿sí? Bueno, entonces con esto terminamos la parte presentativa
o de presentación de estos tipos de enfermedades. Entonces lo que vamos a continuar ahora es simplemente ver cómo se produce el diagnóstico de estas enfermedades y después vamos a ver ejemplos en detalle, con un detalle superior para poder evaluarlos, ¿sí? Bueno, dejamos acá un poquitito. Bueno, lo que vamos a ver ahora va a ser cómo se realiza el diagnóstico de una enfermedad hereditaria, ¿sí? El diagnóstico implica un examen clínico integral que consta de 3 elementos principales. Uno es el examen físico, el otro es analizar los antecedentes familiares, ¿sí? Si existe una posibilidad de que haya una enfermedad hereditaria, y luego se procede a hacer las pruebas clínicas y de laboratorio, ¿sí? En el uso de pruebas genéticas tenemos de diferentes tipos. Tenemos el uso de pruebas genéticas para la detección de portadores, ¿sí? Entonces acá lo que se quiere hacer es ver la probabilidad de tener hijos con enfermedad, de una enfermedad genética en particular, ¿sí? Es lo que se quiere ver. Después tenemos un diagnóstico prenatal, en donde lo que queremos ver es si el feto o el embrión tiene algún tipo de anomalía, ¿sí? Entonces acá lo que se quiere ver es, o hacer es detectar anomalías en los genes del feto. Se puede realizar por una amniocentesis, en donde se analiza el líquido amniótico, en donde se encuentra el feto, o el embrión, o una prueba de las vellosidades coriónicas, ¿sí? Es decir, de la placenta, en donde justamente en la placenta se encuentran células que tienen el mismo genoma del embrión. Entonces se pueden analizar ese tipo de vellosidades. Luego tenemos el diagnóstico neonatal, en donde justamente se utiliza este diagnóstico para prevenir síntomas o minimizar la gravedad de la enfermedad, ¿sí? Una vez obtenido el diagnóstico, o sea, esto se realiza para tener el diagnóstico y luego del diagnóstico hacer un tratamiento, ¿sí? Para eso eh, es lo que para eso es lo que se hace en este caso. Después tenemos un análisis predictivo en donde se identifican las personas con riesgo de enfermedad antes de los síntomas, ¿sí? Es decir, que acá puede una persona ir al médico y sospechar de que puede haber algún tipo de enfermedad genética debido a un antecedente familiar. Entonces el análisis predictivo es un análisis diagnóstico en donde se realiza la prueba de diagnóstico a una persona que todavía no tiene los síntomas, ¿sí? Para descartar alguna enfermedad alguna enfermedad, genética. Y luego tenemos el diagnóstico o pronóstico, ¿sí? En donde se realiza este estudio para confirmar una enfermedad y también para monitorear la respuesta a tratamientos, ¿sí? Los tipos de pruebas genéticas pueden ser de 3 tipos, pueden ser citogenéticas, en donde se va a evaluar a todos los cromosomas para detectar anomalías, esto ya lo hemos visto, pueden haber números extra de cromosomas, o pueden haber cromosomas con una estructura anómala, debido a intercambios de fragmentos con otro cromosoma, ¿sí? Están las pruebas bioquímicas, en donde se analiza la mutación de una proteína. Entonces acá vamos a analizar la actividad, los niveles de metabolitos, el tamaño, la cantidad de una proteína, ¿sí? Y también están las pruebas genéticas moleculares, en donde vamos a ver justamente técnicas de hibridación, como las vimos en la unidad 2, o de PCR, ¿sí? Entonces acá lo que queremos ver es justamente identificar el gen o los alelos mutados, ¿sí? De una persona, si es que tiene la enfermedad. Bien, perfecto. Entonces acá vamos a dejar con el tema
de diagnóstico. Ya mencionamos los diferentes tipos de enfermedades genéticas hereditarias, y lo que vamos a hacer ahora es ir a ver ejemplos de estas enfermedades.